Buenas noches, distinguido amigo y hermano que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Habíamos estado compartiendo la semana pasada, el 14 de octubre del 25, el tema de por qué se originó la reforma. Entregamos en forma general, ¿verdad?, algunos contenidos que creemos son importantes y que no son subjetivos porque están dentro de la historia secular. Usted va a la historia universal y va a encontrar la historia, va a encontrar estos antecedentes que están ahí plasmados como acontecimientos o sismas que provocaron, ¿no es cierto?, una ruptura entre la iglesia matriz, en alguna forma, la iglesia profesante, y posteriormente, ¿verdad?, el surgimiento del protestantismo, decíamos, como una vuelta a lo que era, ¿verdad?, el cristianismo inicial. Nuestro hermano Archibaldo siempre nos acompaña con nosotros. Siempre hemos recordado del primer día que comenzamos el 2020. Vamos a ver qué hacemos este año en noviembre. Si juntamos al hermano Arturo Vergara, perdón, Arturo Millán, que Tito Vergara es partido, como quisiéramos tenerlo. Con nosotros, Arturito Millán estuviera, lo vamos a invitar, vamos a hacer todo lo posible para que esté con nosotros, grabar un programa y evocar a lo mejor algunos programas para que puedan estar grabados. ¿M? De repente uno encuentra por ahí algunas cositas. Hermano Archibaldo, ¿cómo está? Tanto tiempo y no lo veía, de la semana pasada. Aquí estamos contentos, agradecidos al Señor por permitirnos continuar con este programa que hace unas semanas atrás tuvimos una noticia, no era muy alentadora, eh, y que ponía en riesgo continuar con el programa después de tanto Claro, tiempo. Este programa que partió, como tú bien dices, ya vamos a cumplir 25 años por el llamado, la visión que tuvo el hermano Arturo Millán y que nos invitó, al cual claro. le agradecemos también, como Dios usa a las personas. Así es que aquí estamos, hemos querido ser fieles a las escrituras, siempre lo hemos hecho con mucho temor, temblor, queriendo ser fiel a lo que Dios nos ha entregado. Mm. Así es que le pedimos a Él misericordia, le pedimos paciencia con nosotros, ¿verdad? Que hemos puesto lo mejor de nosotros, aún en nuestra dificultad. Así que contento, hermano, recordando a nuestro hermano Arturo, que ya partió, está dentro de la presencia del Señor. Son temas que conversamos con cierta libertad, con todo el respeto, y un día partiremos nosotros, ¿ya? Eh, Como cristianos creemos, ¿verdad?, que Cristo venció la muerte y que tenemos esa herencia inmarcesible, inmaculada, ¿verdad?, eterna de nuestro Dios para estar una eternidad. Estamos de paso acá, entonces queremos también centrarnos en eso y esperar confiadamente. Como decía Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Así es que también nos preparamos, no sabemos, el día de mañana le pertenece al Señor, pero hoy estamos acá con mucha alegría, compartiendo esto, haciendo un saludo a quienes vean el programa, que sea de bendición para ustedes también. Y si hay alguna preocupación, alguna que sin duda lo habrá, todos tenemos luchas diarias, podemos ponerla con toda confianza en las manos del Señor y orar para que se haga su voluntad en nuestras vidas y en nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras amistades, nuestros amigos, compañeros de trabajo, es decir, con todos quienes nos podamos relacionar. Eso, hermano amado, un saludo entonces, pues, continuando con el programa. Bendiciones, Dios te bendiga, hermano bendiciones, Luis. hermano. Dios te bendiga. Vamos a estar orando por un momento para que Dios nos guarde, nos bendiga, nos dé sabiduría para tratar estos temas tan importantes que creemos son relevantes, como es el efecto, lo que tuvo, no sé, el resumen de la teología de la Reforma Protestante a través de estas cinco solas. Archibaldo, ora tú al Señor, por favor. Amén. Amén. Bueno, le invito a ustedes también. Ya lo decía, tenemos preocupaciones, pero dejemos este tiempo, despreocupémonos, entreguemos todas las cargas al Señor y dispongámonos a recibir un alimento que también nosotros
lo recibimos en primer lugar. Amén. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias siempre por este día, Señor, por Mm, todo el tiempo que tú nos has otorgado en esta vida y esperando la futura, Señor, donde tú estás preparando morada para cada uno de amén, nosotros. Dios. En tanto continuemos acá, Señor, pedimos que tú lidies con nuestras luchas, con Mm, nuestras dificultades, con nuestra debilidad, también a veces en la fe, Señor, flaquea nuestras fuerzas en todos los ámbitos. Señor, pero volvemos la mirada a Cristo y todo renace, todo mm, renueva. Vamos a tu palabra, Señor, y es un alimento vivo. Señor, son como aguas de corrientes eternas, Señor, que sacian nuestra sed, nuestra ansiedad, Señor, nuestra debilidad mm, y nos dan fuerzas para continuar, Señor. Te pedimos por nuestras familias y también por aquellas familias de los que hoy estarán viendo el programa, que sea de bendición a sus vidas, para ellos, Señor, y para sus seres queridos. Quédate con nosotros, Señor, ponemos toda preocupación en tus manos, las dejamos de lado, Señor, para poner atento oído a tu palabra, Señor. Usa también nuestras vidas, la de nuestro hermano Luis, mi propia vida, Señor, somos vasos de barro que contenemos, Señor, un mm, tesoro enorme que es tu palabra. mm. Gracias, Señor, todo te lo agradecemos y pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén Amén. y amén. Gloria a ti, Bien, Señor. continuamos entonces lo que habíamos comenzado la semana pasada. Un breve resumen. Hemos dicho que la palabra del Señor, ¿verdad? Es inspirada por Dios, es inerrante, infalible, no hay error en ella, ¿verdad? Y podemos confiar en ella. Y encontramos en los Salmos cuatro acepciones a la palabra, que lo leímos también en la semana pasada. En el Salmo 19, del 7 al 9, nos habla acerca de cuatro nombres que también podíamos identificar la palabra de Dios, que fue un punto clave, un resumen, ¿verdad?, de lo que se entendió y que fue un lucero, una luz importante para que pudiera alumbrar el camino a aquellos que pudieron, ¿no es cierto?, tener la valentía de pararse en medio de un contexto muy adverso, religioso, oscuro, para poder hablar acerca de la verdad. Y dice el capítulo 19, Salmo 7, que la palabra dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley, ¿verdad?, de Jehová, agrega un adjetivo calificativo, es perfecta, dada en los mandamientos. El testimonio de Jehová que está escrito, que está revelado ahí también, ¿no es cierto?, es fiel, que hace sabio al sencillo. Podemos nosotros confiar en el testimonio de Dios establecido en la palabra. Los mandamientos de Jehová que han sido dados son rectos, no hay en ellos error, alegran el corazón. Y dice que el precepto de Jehová, palabra, es puro, es limpio, que permanece para siempre. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿verdad?, de estos adjetivos calificativos, que es perfecta la ley, que su testimonio es fiel, que los mandamientos son rectos, que alegran nuestro corazón para quien, ¿no es cierto?, camina por ellos, y que ese precepto es puro y alumbra los ojos, podemos confiar en ello. Fíjate, Archibaldo, que se ha cuestionado la palabra. Bueno, siempre ha sido cuestionada por el mundo, ¿verdad?, ateo, o bien no también, dudando de la veracidad de ella. Se dice que la palabra no es adecuada para el tiempo de hoy día, porque todo está cambiando. Es correcto, todo cambia, pero gracias al Señor que la palabra no cambia. El mundo va cambiando. Antes cambiaba muy lento, ahora cambia extremadamente rápido. No alcanzamos a acostumbrarnos a tener un hábito, a hacer un hábito, un hecho, y ya lo cambiamos. Eso ha significado enfermedad, estrés, ¿verdad? Pérdida de muchas cosas por la velocidad con que van los acontecimientos, y eso mismo quisiéramos, parece decir que entonces la palabra en virtud de aquello no es pertinente. Pero gracias al Señor, la palabra es inspirada, inerrante, infalible, y sigue siendo actual. Pasarán los cielos, la tierra, pero mis palabras no pasarán. No pasará ni una jota, ni un tilde, sin que todo esto se cumpla. Entonces, hermano amado, podemos descansar en ella. Hermano Chivaldo, los cristianos siempre hemos dicho
o se nos identifica como el pueblo de la palabra, el pueblo del libro. Porque nuestra identidad está en Cristo, sin lugar a duda, en su palabra. Sin la Biblia, el cristiano no podríamos tener, yo creo, una base sólida para testificar, porque sería una religión más como tantas otras que se fundamentan en el magisterio de quienes lo hacen. La palabra de Dios pone, ¿no es cierto?, pone a Dios en el centro, es relevante. Por lo tanto, si alguna fuente de autoridad se contradice, cualquiera esta sea, si una fuente de autoridad se contradice con la escritura, sus enseñanzas entonces deben de ser desechadas, porque la palabra no tiene contradicción en sí, no tiene contradicción, proviene de Dios. Si sacamos a Dios del centro de ella, ¿no es cierto? Entonces no vamos a llegar a ningún lugar, podemos descansar en él. Han habido intentos, el hombre, por supuesto, de mistificarla, de apartarla de su vida, pero las consecuencias de un mundo como el que está hoy, ¿no es cierto?, es muy evidente. Yo siempre he dicho, Archibaldo, y más de alguna vez lo he manifestado, me gustaba mucho una alabanza que aprendí en la iglesia en esos años, cuando era jovencito, en la iglesia católica, que todavía se canta, y lo he recordado más de alguna vez aquí, que decía más o menos así: a Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en Escuela. el hogar. Yo nací con eso de niño. Después viene bien doctrinal eso. Es bien, ese es el sentido, que la palabra sea el centro. Pero después, más allá, ¿no es cierto? Esa alabanza ya se desvirtúa de la esencia misma de lo que es la Biblia. Claro, era una buena intención. A Dios queremos en las leyes. Queríamos en tiempo pasado, en las leyes, en la escuela, en el hogar. El problema está en que hoy día, ¿no es cierto? En este mundo actual que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, que normaliza, se habitúa a los desvanes. Y aquí está la civilización como estamos. Escuchaba el otro día en crisis Europa, el mundo lo tenemos convulsionado en todo sentido de cosas. Cosas que antes ni imaginábamos y ya las tenemos presentes aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, el problema está en que ahora no queremos a Dios, lo hemos sacado de las leyes. Lo hemos sacado de las leyes con esto del secularismo, ¿no es cierto? El laicismo. Oh, qué progresista, laico el colegio. Sacamos a Dios, no lo queremos en nuestra vida. Eso es la verdad, como mundo. Lo hemos sacado de las leyes. Antes se juraba, los abogados, y para Jura emitir por Dios, por emitir, la ¿no es cierto?, un bandera. veredicto, o decir, o un testimonio, un testigo sobre la Biblia. Lo- los- las cámaras de diputados, senadores en el mundo partían con aquellos, a los países ateos, que creen en la materia, ese es su Dios, la materia. ¿M? Ese es el Dios de ellos, la disfraza, es su religión, la materia, lo inerte. Entonces, hemos sacado a Dios de las leyes, lo hemos sacado de la escuela, no queremos la escuela, ¿cómo? De los programas, ojalá sacaran todo lo que tiene que ver con Dios y pusiéramos otras cosas que no edifican, alimentan la cabeza, ¿verdad? Con conocimiento, pero no la edifican, dejan al hombre vacío, no son la solución para el problema del hombre. ¿Y qué decir de la familia? Cuando tenemos muchos tipos de familias ahora disfuncionales, y ahí quedan los cadáveres, posteriormente los niños, ¿no es cierto?, sufriendo el despilfarro, y todo lo que sucede muchas veces cuando un lugar no está constituido como Dios lo establece. Son cosas que hay que decirlas, aunque nos molesten. No queremos a Dios, entonces, en las leyes, no queremos en la escuela, no lo queremos en la familia, y más aún, muchas veces no lo queremos ni en la iglesia. ¿Qué le vaya? ¿Cómo imagínense? Y tenemos el despilfarro, decir, de culpar a Dios por las cosas que suceden. Se los culpamos a Él. Cuando nosotros mismos le hemos dicho: Señor, o Dios, o quien sea, déjanos solitos, nosotros somos suficientes para ver nuestra vida. Y ahí está el mundo como está. Hermano Archibaldo, por favor. Mm, Sí, esto me mm, recuerda, hermano, que generación tras generación ha habido rechazo a la palabra de Dios. Y esto, hermano, parte en el jardín. Esto parte en la primera pareja humana creada por mm, Dios. Cuando Dios dice, mire, el día que tú comas de esto, sin duda morirás, que comas del fruto del árbol del conocimiento, mm, vas a morir. Y ahí llega Satanás, quien se había revelado, este ser tan especial, mm. y le dice, ¿y qué fue lo que te dijo Dios? Y ahí empieza el descrédito.
Y mm, todos quienes intentan, ¿verdad?, desacreditar las escrituras mm, están haciendo lo mismo que Satanás. mm, Hay que mm, decirlo también, como tú bien dices. Y muchos han creído, prefieren ponerle oídos al mm, enemigo, al príncipe de la mentira, mm, con esa mentira, o con medias verdades. Pero bueno, eso es la tarea de la iglesia también, mm. proclamar la verdad del Evangelio y el poder del Evangelio. Y Pablo lo dice, no me avergüenzo, porque a veces hasta nos avergonzamos Así de lo es. que somos o en lo que creemos, de llamarnos Mm, cristianos, de decir y defender de que creemos en un Dios creador, un único Dios creador, el Dios de Abraham, mm, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y lo callamos, porque a veces en nuestros trabajos, no tenía idea que usted era cristiano. Bueno, no hay que decirlo, hay que serlo en realidad, ¿ya? mm. Que nuestros hechos sean más claros que nuestros dichos, en realidad. Pero bueno, la sola escritura es la única autoridad que hay para, ¿no es cierto?, que existe, la máxima autoridad en materia de fe y práctica, Bien. ¿ya? En lo que creemos y en lo que hacemos. En eso se basa parte de los principios. Fue necesario que con el tiempo pudiera resumirse el reencuentro con las escrituras, volver al Evangelio, ¿no es cierto?, a las sendas antiguas, volver al camino. Eso es lo que hace la reforma, no es otra revolución, sino que lo revolucionario es volver a este mensaje, ¿verdad?, tan importante y poner en alto lo que es la palabra de Dios, ya que tanto bien ha hecho al hombre. Sin duda se han hecho muchas barbaridades en nombre de Dios, pero no ha sido sin duda lo que Dios realmente nos pide. No nos confundamos, no nos dejemos engañar. El peor engaño es el que nos hacemos nosotros mismos. Yes. ¿Cuánto nos molestamos cuando alguien nos engaña? Cuando descubrimos una mentira que nos afecta. Pero a veces aceptamos esos engaños a sabiendas porque nos conviene, por conveniencia, porque va con nuestras ideas preconcebidas, ¿ya? Porque no queremos creer en Dios que nos va a imponer tal vez muchas reglas. Y a veces la peor mentira es la que nace de nuestro propio corazón. Así Nos es. autoconvencemos, nos autoengañamos. Y bueno, y Dios por medio de su palabra, esta bendita palabra, nos dice, mire, seamos cuidadosos porque tenemos un corazón engañoso. Mm, Somos de corazón engañoso. Un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra. Nos guiamos mucho por nuestros sentimientos, a veces por nuestra razón llevada hasta el extremo, sin tener la humildad necesaria de decir, sí, Dios nos dio conocimiento, sabiduría, entendimiento, un cerebro para ponerlo a funcionar, mm, pero a veces cuando nos desligamos de Dios, ya podemos agarrar cualquier rumbo. Dice. Al hombre mm, toma caminos que le parecen buenos, exitosos, pero alejados de Dios son todos caminos de perdición. mm. ¿Ya? El único camino es el que está iluminado por la palabra de Dios. Para eso está su palabra. El Salmo 119 es maravilloso, Sí, que califica la muy palabra de grande. Dios de muchas maneras. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada, Así ¿verdad? es. Este principio, esta vuelta al Claro. Evangelio, el, el, la reforma protestante, que no fue algo que se planificó, fue algo que pasó, son hechos que se dan. ¿Ya? Muchas veces sabemos cómo empiezan las revoluciones, las guerras, los procesos, y este es uno de ellos, ¿verdad? Este deseo que se estaba gestando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba apartando de la esencia, del espíritu de la ley, del espíritu de Dios, de la misericordia, del amor, de la piedad, de la verdad. Entonces, era necesario. ¿Ya? Dios interviene también Mm, y llama a hombres y habla a través del Espíritu Santo y nos habla en la actualidad. ¿Ya? No hay nueva revelación, no podemos decir, mire, Dios me habló, pero si lo que yo estoy mm, diciendo no calza con la escritura, la verdad, estimado mm, amigo, no creo que sea Dios quien le ha hablado. Dios nos habla por medio de las escrituras mm, y el Espíritu Santo nos aclara e ilumina las escrituras dadas por Dios. Así es que todo tiene mm. que estar apegado. Es por eso dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de Mm. fe y Así práctica. es. La máxima, no la única. Lo decíamos también la semana Mm, pasada. ¿Ya?
No podemos caer así que lo único que existe, no, hay autoridad también que Dios otorga a las personas, a los pastores, ¿no es cierto?, a los maestros, ya a los que están en eminencia, y autoridades fuera del ámbito religioso, ¿no es cierto?, en la comunidad, a los presidentes de los países seculares, ya de un presidente, de una junta de vecinos, de un curso, tienen el respeto, están ejerciendo un cargo por el cual se les va a pedir cuentas. Dios le pediría cuenta a todos, Mm, de las cosas más simples. Así es que, pero en términos de fe y de práctica, ya cristiana, que tiene que ver cómo nos relacionamos con Dios, cómo Dios quiere que andemos, mm, son la escritura, estos 66 libros divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento, o también llamado el Antiguo Pacto con el pueblo de Israel y el Nuevo Pacto, inaugurado por nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, ¿verdad? Esa noche previa a ser entregado por nuestras culpas, ¿ya? Está ahí, es para nosotros, es mm. maravilloso. Este Dios no es un Dios que se oculta, es invisible. En Cristo se hace visible, pero Él no se oculta, Él nos da a Cierto. conocer. Todo lo que Él ha hecho nos lo ha dado a conocer por medio de las Escrituras, partiendo de Génesis, el inicio de todas las cosas. En el principio parte Génesis, creó Dios los cielos y la tierra, Mm, y de ahí viene toda la creación y todo lo que ha pasado y toda la historia humana, y cómo Dios ha estado involucrada y escogió un pueblo para ser ejemplo a las naciones. mm, Y ese pueblo ha sufrido mucho por su propia defección, por su propio mm, rechazo a su Dios, ¿verdad? mm, Entonces, claro, tú decías en un momento, somos el pueblo del libro, así también se mm, le decía al pueblo judío y también a los creyentes, a los cristianos. Somos mm. los hombres que creemos en esta palabra maravillosa, a la cual nosotros le invitamos a usted, estimado espectador, ¿no es cierto?, o que sigue el programa, que está tal vez por primera vez, ponemos en alto la palabra de Dios, no una doctrina de una iglesia, de una congregación, ya, de una Mm, religiosidad, no, es este Dios creador que se ha comunicado con la humanidad para establecer claramente cuáles son sus mm, propósitos, cómo es el mundo, qué lugar ocupa él, qué lugar ocupamos nosotros, cuál es el principio, el proceso y el final de toda mm, esta mm. historia, ¿verdad? Maravillosa, y nos explica qué cuento tocamos nosotros en el mundo, qué posición tenemos. Así que la escritura tiene mucho que enseñarnos, y de ahí emana nuestra fe, de ahí emana nuestra fe, que es uno de los principales, ¿no es cierto?, estas cinco solas, la primera, y de ahí emanan Mm. también las otras, la importancia de las escrituras, ¿no es cierto?, para nuestra cosmovisión y para nuestra forma de vida, hermano Luis. Bueno, gracias, hermano Chivaldo. Pensaba que Dios antes hablaba a través, hablaba, ¿verdad? Hacía sentir su voz cuando no estaba esto escrito. Personas escuchaban, se representaba por alguna de estas epifanías, ¿verdad? Y donde él se mostraba. Posteriormente, ¿no es cierto? Y esto, la oralidad se transmitía lo que iba sucediendo de padre a hijo. Y después habló a través de la palabra, de los mandamientos, a través de su hijo. Habla a través de su hijo. Me gusta cuando dice, en esto consiste la vida eterna. Dice, dice Juan el apóstol, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y cuando dice escudriñar la escritura, porque ahí, ¿no es cierto? Escudriñar la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, podemos estar confiados, confiados en la palabra, que ha sido inspirada por Dios de tal forma que es segura y es pertinente, adecuada para vivirla, no solamente para conocerla intelectualmente. Hay carreras que estudian la Biblia también, carreras, digamos, que tienen que ver por la poesía, qué sé yo, se usan en literatura. Hay carreras que usan también parte de la Biblia, ¿verdad? Para sacar algunos elementos. Otros la malutilizan también. Pero independientemente, sabemos que la palabra es pertinente para el día de hoy. Y ya hemos dicho. Mucho más podríamos hablar acerca de la palabra, pero también, ¿no es cierto? Son unas pasaditas rápidas. La segunda sola, ¿no es cierto? La primera sola escritura es la sola fide, solo la fe. Este es un buen problema porque la relación que había, ¿no es cierto?, en la época
de este hombre, ¿no es cierto?, este monje, Martín Lutero, en la relación que había en su época con Dios era mucho impactado a través del miedo, ignorando el Evangelio, desconociendo la propuesta, el plan que Dios tiene para con el irredento. Se pensaba en un Dios justiciero, enojado permanentemente con el hombre. Lutero creció en un ambiente así, con una concepción de un Dios iracundo, que Jesucristo obviamente era el ejecutor de su ira, mirándolo desde esa perspectiva, lo sentía. Pero él ardientemente, ¿no es cierto?, intentó hacer las paces con Dios y agradarlo a través de sus buenas obras, pensando que las obras podían ser meritorias para alcanzar a Dios. Recuerdo cuando Isaías dice que las obras del hombre, por buenas, por mejor que fueran, son como un trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Yo podría dar un ejemplo de aquello. Supongamos que vamos a buscar al mejor paladín en la humanidad, así como se da un premio, premio Nobel, un premio en ciencia, buscamos al mejor. Supongamos que encontramos a ese caballero o a esa dama, el más moral, con una conducta ética intachable. Difícil, ¿verdad? Porque no hay un genio así, es una especie así humana, sabemos de qué pie cojeamos. Pero supongamos hipotéticamente que lo encontramos y lo presentamos como un paladín ante Dios, dice que aún esas obras serían como un trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Bien dice en el libro de Levíticos 19:2, dice Dios habla, Jehová habla a Moisés y le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, si tomáramos a cualquier hombre y eligiéramos al mejor de ellos, si es que supuestamente existiera de todo el mundo, y lo presentamos, va a ser como un trapo de inmundicia ante esa santidad de Dios. Y ahí está el asombro para Lutero, que nos daba el ancho de la exigencia de Dios. Y por eso vino Cristo. Y requerimos, ¿no es cierto?, de la fe, para poder entender aquello. Si fuera por las obras, yo siempre creo y he dicho, si supusiéramos nosotros que a través de las obras, haciendo buenas obras, vamos a llegar al cielo, estaríamos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque no todos pueden hacer buenas obras. Algunos podrían, otros no. Si es que fuera así, supuestamente el que tiene más medios haría más obras, pero a veces es el más complicado. Y el que tiene menos estaría en desventaja al que tiene más, porque algunos podrían dar hasta su vida. Se cuenta, entre paréntesis, que muchos recuerdan a Rockefeller, dicen que un hombre más rico del mundo, tenía 50 años cuando les cubre una enfermedad incurable. Ante los ojos del hombre era incurable. Le dieron 3 años. Entonces, que él fue, imagínense que le den 3 años a uno, le digan 3 años, si no, depende de donde uno está parado, en qué roca está parado para poder afirmarse bien, en la fe me refiero. Y él sacó cuenta, dijo, tengo toda la plata del mundo. La que quiero, tengo para cuántas generaciones más de mi familia. No tendrían que trabajar no sé cuántas generaciones. Y no puedo hacer, no puedo siquiera manejar esta enfermedad incurable que no tiene cura. Está hablando de Estados Unidos. Y dice que él dijo, bueno, razonó y dijo, si ya no tengo nada que hacer, la plata no me la voy a llevar, mi gente está asegurada, hasta muchas generaciones más, voy a empezar a hacer obras de caridad. Voy a hacer obras. Y empezó, fue bueno, porque en el fondo él entregó a hospitales, a Chivago, tú trabajaste toda tu vida en hospital, entregó a investigación, para la investigación, un montón de asuntos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los bienes, una empresa altruista. Claro, tenía 3 años de vida para darle, ¿no es cierto?, era lo máximo que le habían asegurado, y él, ¿no es cierto?, empiezan a deshacerse de parte de su fortuna. Cuentan que vivió hasta los casi 93 años, o sea, se sintió muy tranquilo cuando hizo aquello. Fue una linda obra, pero esa obra, por maravillosa, y que bien por él que hizo eso, porque benefició el conocimiento, la investigación, donó a hospitales, eso está dentro de la historia de este hombre. Puede buscarlo usted. Pero se sintió en paz consigo mismo porque se sintió, y más encima, duró hasta los 90 y tantos años, si no me equivoco. Bueno, pero no eran suficientes esas obras, porque si fuese así, si fuera por obras que nosotros nos salvamos,
Pregúntese usted, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a introducirse en un mundo convulsionado como el nuestro? Me refiero en cuanto a la raza humana. Y a exponerse al sacrificio el Hijo de Dios que está maravillosamente bien arriba, gozando del poder que Dios le ha dado, porque Él y el Padre uno son, y toda autoridad se le ha dado a Jesucristo. Y, ¿no es cierto?, baja como único medio de expiación, de perdón, para la situación consustancial de pecado del ser humano ante los ojos de Dios, como Dios nos ve, lo ve. Entonces, si fueran por obras, si pusiéramos nuestras obras que hacemos ante Dios, no da el ancho, porque Dios no se conforma con una horita, que yo saque unas cuantas monedas de mi bolsillo. No se conforma que me porte bien solamente en la casa, que sea un buen vecino. No, va más allá. Fuera así, entonces, el pecado del hombre no se paga con esas obras. Lo que sí tenemos que hacer es aceptar la obra más grande en favor nuestra, que es la obra de Jesucristo. Entonces, es Cristo el que viene y se pone por nosotros como el único sustituto. Pero, ¿no es cierto? Esto es también a través de la fe. Dice la palabra en Efesios, y te dejo archivando, Efesios 2, para que tú le des una vueltecita, dice, y juntamente el 2:6, con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un maravilloso pasaje, el que hemos leído, el 6, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene, lo dice el apóstol Pablo, ¿ah? Mire lo que dice, porque por gracia, soy salvos. Por gracia, soy salvos. Y dice, ¿por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, para que nadie, pues un don de Dios, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque nos faltaría el que se jactaría, ¿no es cierto? Y diría, ah, yo pude hacer esto. Podía haber dicho nuestro amigo Rockefeller, ¿no es cierto? Bueno, yo di tanto, di prácticamente todos mis bienes, entonces no necesito nada más esto del otro lado. Y se jactaría. No, no es así esto. Entonces, dice, pues es don de Dios por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire lo que dice, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede salvarse por las obras. Lo que sí sucede es que estamos obligados a hacer buenas obras cuando estamos en Jesucristo. Porque yo no podría decir, pero no como un medio salvífico, no para salvarnos. Porque nosotros, si yo soy cristiano y digo, veo a alguien con necesidad, yo tengo mucha fe, puedo decir, cosa que no es así a lo mejor, sin duda, puedo tener mucha fe, es decir yo, pero y si veo a alguien con necesidad y no hago una obra benéfica en bien de aquel que lo necesita, entonces diríamos, bueno, no basta que tú le digas al hombre, está bien, yo creo en Dios, creo en todas las cosas, pero no es cierto, no, no soy capaz de darte al menos una mano que tú necesitas. Hermano Archibaldo. Bueno, es mucho lo que podemos. Sí, se hace tan corto el tiempo, hermano, Así pero es. esto fue una cosa central también Mm. en lo que nos entrega Martín Lutero, este sacerdote, ¿verdad? Mm. A la luz de la palabra, porque lo que él expone es lo que la palabra de Dios ha entregado. Aquí no es una doctrina luterana, no es una doctrina Mm. calvinista, sino que es una doctrina evangélica, ¿ya? Que viene del Evangelio, o de Bueno. los Evangelios, o de la palabra de Dios, ¿ya? Esta sola fide, en latín, significa solo la fe, pero ¿qué fe? Podemos, mira, hay gente que dice, mire, no importa en lo que usted crea, lo importante es tener fe, ¿ya? Y si usted tiene fe en un palo y le pide al palo que haga algo y usted cree que le resultó, oiga, qué bien, maravilloso, estupendo, Mm. ¿ya? Pero no es así, lo importante es ver en Es. dónde depositamos, en quién o en Mm. quiénes o en qué depositamos nuestra fe. Y en este sentido, la fe tiene un sentido muy, muy específico, ¿ya? Que está descrita también en Hebreos, ¿ya? Pero ¿qué dice? Que la salvación solo puede, porque esto habla acerca en quién tenemos fe para salvarnos. Lo que usted ha explicado anteriormente
Es el hombre queriendo justificarse Mm, delante de Dios por medio de las obras. Y es un poco la doctrina católica, ¿no es cierto?, de que Cristo mm, hizo algo, algo importante, muy importante, pero no suficiente. Y que nosotros debemos aportar con ciertas mm, obras, ¿ya? Y esa discusión mm, fue radical, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Bueno, en este término, al decir el principio protestante, ¿no es cierto?, a partir de esa fecha, dice que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra mm. fe en aquel que En murió por Jesús, claro. nosotros. Y aquí viene lo importante, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo. La gracia es completa, es un don de Dios gratuito que lo otorga a quien Él quiere, ¿ya? Está abierto para todos, pero no todos la van a recibir porque si usted no quiere recibir un regalo, pues esto es un regalo de Dios, no se le va a poder otorgar a la fuerza, ¿verdad? Eso se entiende. Y esto de las obras, yo quiero contarles una cosa muy breve, Adelante. a ver si puedo hacerlo. Cuando yo compré mi casa, cuando yo compré mi casa, había que hacerlo, ¿Cuál de las 10 casas? no esta única que tengo, Ah, ya. ¿ya? Y media casa que me dejaron mis padres, ¿ya? Bueno, cuando compré esta casa, costó su dinero, ¿no es cierto?, varios millones, pero por una razón había que no dar una cifra cerrada, ¿ya? Por ponerte un ejemplo, ya costó 100 millones, ¿verdad? Pero había que poner 99,999 mil pesos, ¿no? 99 millones, y poner un pesito, ya que eso se entregaba físicamente. Yo a uno de mis nietos, ya, a Nachito, le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, necesito esto. ¿Tú podrías aportar con un peso a la compra de la casa? ¿Qué te parece? Le dije, le hice una Un propuesta peso. porque vive con nosotros, o vivía con nosotros. Hace 2 años está estudiando en Valdivia. Entonces, él quedó fascinado, ya, pues, incluso yo le pasé el peso, ya, pero se lo di, un peso real, ya. Así que cuando llegó el momento de la compra, la transacción, fuimos, ¿no es cierto?, con el dinero, todo, el pagaré, etcétera, ante notario, y fuimos con el peso, ¿no? A lo mejor el comprador, o perdón, el vendedor, no me hubiese recibido el peso porque en realidad no tiene mayor valor, ¿me entiendes? Pero nosotros quisimos hacer el acto de que completamos el valor total de la propiedad con este peso. Y fue un peso real, ¿ya? Claro. Entonces, ya pues, ahora mi, mi nieto tiene todo el derecho y la propiedad de decir, mire, yo aporté con un peso, ¿ya? Claro. Ya ese es un valor, ¿cierto? Es mínimo, no es nada comparado con la cantidad de millones que costó, pero es una realidad. Entonces, nosotros pensamos que en la salvación podemos participar nosotros con algo, pero déjeme decirle, amigo, que la salvación es algo tan Mm, grande y nosotros tan imposibilitados de poder aportar en algo o de que en algo sirvan nuestras obras, ¿ya? Que es imposible, y esa es la doctrina, solo la fe mm, puesta en Cristo nos asegura la salvación, en la cual nosotros nada podemos agregar. Porque como bien tú recordabas, de acuerdo a lo que dice Isaías, y es bien duro lo que dice, la palabra es dura y mucho se ha suavizado. Aún nuestras mejores obras podrían, no todas a lo mejor, pero mm, algunas de nuestras mejores obras podrían ser delante de Dios como un simple trapo de inmundicia. Y trapo de mm, inmundicia es un trapo contaminado con sangre, es algo de lo más asqueroso que mm. nosotros podemos imaginar que es de uso cotidiano. No quiero Claro. continuar, a buen entendedor, pocas palabras. Así es calificado muchas veces nuestras obras. Pongo ejemplo, hermano, muchas veces, a veces somos dadivosos, a veces ayudamos, pero porque pensamos que puede haber una retribución, o para ser vistos, o para tranquilizar nuestra conciencia, y eso realmente descalifica nuestras mejores obras, Mm, ¿ya? Ahora hay que recordar que el Señor dice que todas nuestras obras van a ser probadas.
muchas Sí. de las cuales van a ser simplemente como hojarasca. Y sin duda habrán algunas obras salidas del corazón, porque Dios ha preparado buenas obras para que sus hijos las Mm, hagan. Y quienes vean las obras de los hijos de Dios, le den la gloria a Dios. mm, Ni aún nuestras propias acciones podemos atribuirlas en un 100% a mm, nosotros. Porque si algo mm, bueno podemos hacer, no es por nuestros méritos, sino que por lo que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto somos deudores. De tal manera que esta salvación tan grande, como dice, mire, las cartas a Gálatas fue una predilecta de Lutero, también la carta a los romanos, porque todo lo que la doctrina nace de la escritura. Ya tú leíste lo que salía, ¿no es cierto?, Efesios. en Efesios, perdón, y qué dice en Romanos sobre el tema. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, Mm, sin las obras de la ley, mm, porque nosotros somos pecadores mm, totalmente inhabilitados. Ya si, por eso que tuvo que Dios se encarna para tomar nuestro lugar y representarnos, y por eso se hace hombre para poder representarnos y realmente poder salvarnos, porque Él fue sin pecado, Él puede presentar mm. obras, ¿no es cierto?, de misericordia, ¿ya? Entonces, esto es algo serio, hermano, no, nosotros no podemos decir, mire, yo he pavimentado el camino al cielo con mis obras, con mis sacrificios. Sin duda, nosotros debemos hacer obras, Mm, que es una demostración de que somos hijos de Dios. Pero esas obras no sirven en absoluto, no vienen a cuento con nuestra salvación. mm, La salvación la ganó íntegra Cristo en la cruz. mm, Ya hay palabras que dijo Cristo en la cruz, palabras importantísimas, pero la última, él dice, Señor, consumado es. mm, La obra importante que venía a hacer Cristo a la tierra, ¿no es cierto?, junto con las señales que son los milagros que realizó, ya que demostraban que era un enviado de Dios, no como dijeron algunos fariseos, estas obras que mm, hace son por obra por Satanás, ¿ya? Entonces, esas obras fueron señales de que es el Hijo de Dios, ¿ya? No podía haber hecho lo que hizo si no es enviado de Dios, y eso lo reconocía la gente. mm, Ese es el sentido que tiene todas las acciones, las buenas obras, los milagros, las sanidades, la resurrección que realizó con aquellos muertos, ¿no es cierto? El hijo de la viuda, la hija de este principal de una sinagoga, ya de su gran amigo Lázaro, ¿verdad? Fueron hechos portentosos. Ya, pero eso no es lo principal. mm. Lo principal vino a buscar lo que estaba perdido, que Amén. somos todos Eso. y cada uno de nosotros. Y cuando eso se cumplió, entregando voluntariamente su vida, él dice, Padre, consumado es la Mm, tarea salvífica a toda la humanidad. mm. Por lo Amén. tanto, si nosotros ponemos nuestra fe en la obra Mm, redentora de Cristo, que su muerte nos justifica, Él pagó por nosotros, obtenemos salvación y somos declarados hijos de Dios. No lo dice amén. la Mm, iglesia, no lo dice una doctrina mm, humana, es la palabra de Dios. Y ese es el segundo mm, frase, ¿no es cierto?, que resume estas solas. mm, Solo la escritura emana nuestra fe, la única máxima autoridad. mm, Y solo la fe puesta en Cristo Jesús es en la que se obtiene la salvación y la justificación. Y ahí somos declarados, justificación, ¿qué significa? Que somos declarados mm, justos delante de Dios, mm, sin serlo, mm. porque Cristo nos representa y nos protege. Así como por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte, así por Cristo Jesús entró la salvación y la vida Mm. eterna, ¿Cómo hermano se Luis. conjuga todo esto? Fíjate, teniendo claro la palabra, nos abre los ojos, no cabe duda que sí. Y la fe viene justamente por la palabra. El apóstol Pablo es tan claro cuando dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no por el magisterio de las tradiciones o de la iglesia. Entonces, qué paradójico, hermano Chivaldo, amigo y hermano, que desatendamos o no le demos la valía que tiene la palabra de Dios, porque ella es la fuente. De ahí emana el pensamiento de Dios. Si yo quiero saber cómo es Dios, voy a la palabra. Yo no puedo sentarme y prefigurar cosas,
de cómo Dios lucubrar cosas como es, cuáles son sus atributos. ¿Cómo conozco los atributos? Por la palabra y en la experiencia donde voy gustando, impetrando ese beneficio de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que se hacen malas interpretaciones de la palabra. O bien prima más, ¿no es cierto? Insistimos, el magisterio de la iglesia, a través de concilio u otro, cualquier que sea, por sobre la autoridad, la valía de la palabra. Y qué triste, porque habiendo mal interpretado la palabra, entonces distorsionamos todo el resto. Obviamente, si distorsionamos la palabra, no vamos a tener fe, porque la fe, Dios dice a través del apóstol Pablo, que viene por el oír, y el oír la palabra. La fe no viene porque yo le hable a usted de muchas cosas, incluso religión, pero si yo me remito a la palabra y comparto estrictamente la palabra, usted va a tener fe. Me gusta cuando tú siempre has dicho en las predicaciones, en todos lados, vean, vaya, sean como los verianos, vean si es verdad lo que estamos diciendo, porque aquí no estamos jugando a la eternidad. No estamos jugando a la eternidad. Fíjense que la fe en el Antiguo Testamento tiene que ver con creer, creer, era fe, emuná. Y era maravilloso porque esa palabra emuná, que es fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es creer, ¿no es cierto? Nuevo Testamento, es maravilloso porque significa, yo siempre lo repito, aguardar a Dios, aguardar lo que Él va a hacer. Es esperar la respuesta que nos va a dar. Es apoyarnos en Él en todas circunstancias. Es refugiarnos en Él cuando estamos nosotros transidos, cansados, fatigados, con noticias malas, pasando por la desilusión más grande. ¿A quién acudimos cuando estamos complicados? ¿A qué acudimos? Es triste cuando no se acude a Dios y apostamos a otros objetos u otras filosofías erráticas que son meras panaceas solamente para el hombre. La palabra es clara, sí, es clara como un espejo, es como una luz, es como la luz del mediodía. Vuelvo al punto, Efesios dice, Pablo a los Efesios, el año 60 después de Cristo, dice, por gracia sois salvos, no hemos dado nada a nosotros. Alguien dijo, lo único que cooperamos nosotros para la salvación fue con nuestros pecados. Nada más que con eso. Por medio de la fe, no dice por medio de las obras. Es clara, vaya su palabra, véala. Efesios 2 8 capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es claro. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y al otro, que a más claro, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito, que también lo escribe el apóstol Pablo a Tito, dice el 3:5, no salvo el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y vuelvo a repetir, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y Romanos, cuando escribe Romanos, nos dice que algo tocó a Archibaldo, somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, somos justificados. Yo siempre tomo este ejemplo cuando uno era niño, y ahora igual también. Mi padre nos exigía en el colegio, ¿se acuerda? Una libreta de comunicación. Y ahí ponía el papá, ¿no es cierto? La mamá, el apoderado ponía, profesora, ruego usted disculpar a mi pupilo que no llega mañana, ¿no es cierto? Las zapatillas de educación física porque no sé, están cochinitas o cualquier mentirita le ponían los viejos. Ruego atender, ¿no es cierto?, esta petición. Llega allá, se la presentaba, ¿no es cierto?, a la profesora de educación física, profesor. El profesor decía, y ponía abajo, visto bueno, de acuerdo, le haremos otra, ¿no es cierto?, otra, qué sé yo, otra actividad. Y listo, uno queda exonerado. Lo mismo sucede con el Señor, hermano amado. Él nos ha justificado antes de venir a Cristo. No digo, podemos estar en la religión, pero sin Cristo. Podemos decir que servíamos, que creíamos en Dios, pero no estábamos en el camino correcto. Fuimos justificados, pues, por la fe. Y tenemos entonces entrada nosotros, como dice el apóstol ahí en el 5:1, tenemos paz para con Dios. Esto de ser justificado a través de la fe, no por las obras, nos da paz en el corazón.
y por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. Entonces, hermano amado, qué complejo es cuando nosotros no atendemos la Biblia con diligencia. Por eso que decía el pasaje, escudriñar la escritura, escudriñar las escrituras. Estamos claros que nadie va a escurrir la pólvora, ya fue descubierta ya. ¿Verdad? Pero hay que acudir a la palabra. Nos quedan 5 minutos. Hay que acudir a la palabra, estimado hermano. La pregunta ahora, hermanito Archibaldo, para que pongamos en práctica esto, ¿cómo bajamos la fe? Porque alguien puede decir, bueno, esto es teología, si definimos la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, vamos al libro de Hebreos, vemos, hay una galería de hombres de fe, todos los que hicieron, ¿verdad? Fue fe, ¿verdad? Y un momento lo vamos a ver quizás la otra semana cuando corresponda. Pero imagínense ustedes, qué maravilloso. ¿Cómo bajamos esto, hermano Archibaldo? Esta fe, ¿cómo la bajamos en la práctica, pensando en nuestra salvación y pensando en dos cositas más? Pensando, ¿no es cierto?, en las tribulaciones que pasamos día a día cuando nuestra embarcación pareciera ser que no va a pique y que no llegamos a buen puerto. Hermano Archibaldo. Nos Bueno, quedan como cuatro dice, minutos, hermano. la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Eh, Dios ha puesto el don de la fe en cada uno de nosotros, en todo ser humano. Necesitamos creer en algo, necesitamos afianzar para ver nuestro proyecto, cuál es nuestra cosmovisión, en qué creemos, qué pensamos del mundo. ¿Ya? Dios nos ha dado la naturaleza y la naturaleza es una forma de revelación de Dios a la humanidad al ver el cosmos, la creación, las diferentes especies, aún al hombre mismo. Nosotros debemos meditar y pensar, bueno, ¿de dónde viene esto? Si al final llegamos a lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la piedra de tropiezo? ¿Cuál es el punto final? ¿No es cierto? Esto es, ¿hay un creador o no hay un creador? ¿No es cierto? Y el ateo, ¿no es cierto? El gnóstico, el agnóstico, ¿ya? Piensa que no, que esto fue casual, esto es una casualidad. ¿No es cierto? Y eso es negar y no reconocer que hay un Dios, pero está dentro de su potestad, dentro de su libertad de creer lo que usted quiera. Pero es usted quien decide también. ¿Ya? Dios nos está llamando, Dios se muestra a través, dice, mire, los cielos cuentan la grandeza de las obras de tus manos, cuando vemos las estrellas, cuando vemos el cielo. Ahora con la astronomía moderna, oiga, cada vez el hombre cree que ha encontrado la respuesta a todas las cosas y cada vez se encuentra con más interrogante, y eso habla de este Dios maravilloso, este Dios grande. Ya hay evidencias no solamente por la vida de los cristianos, por el pueblo escogido de Dios, por la palabra que exponemos, ¿no es cierto?, sino que en los hechos cotidianos hay propósito en la vida, hay armonía en el mundo, en este aparente caos. Pero bueno, esas son cosas que... pero esta fe específica puesta en la palabra de Dios. ¿Ya? El judío dice, escucha Israel, Shema Israel, escucha el Mm, Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, es una declaración de fe en que existe un único Dios todopoderoso y tiene diferentes características, podemos estudiar al respecto, y ir a la teología o la misma escritura y vamos a encontrar con eso. mm, También nos explica por qué la fe opera de mm, esta manera, porque, bueno, el significado está en las escrituras, de sola fide, sola la fe, la mm, justificación del pecador ante Dios se alcanza únicamente por la mm, fe en Jesucristo. Y eso lo declara la escritura. claro. ¿Ya? Cristo murió por nosotros y no por las obras que puede realizar. Nosotros debemos realizar. ¿Cuál es el problema? Este detalle. Este fue el tema central de Mm, Martín Lutero. La fe no se considera un medio, un mérito humano. mm, Entiéndase bien. La fe no es un mérito humano para alcanzar la salvación, sino el instrumento para recibir el don de la salvación. El don es un regalo. Aclara que las buenas obras son un fruto de la fe verdadera, no la causa de la mm, justificación, como gran resumen, hermano. Y ahí se explica, y Pablo se encarga de explicar por qué la fe, y parte desde Abraham hacia adelante, ¿ya? Y por qué tuvo relación con Dios, ¿no es cierto? Y mm, antepone la fe a las obras, ¿ya?
mm, Por la fe, ¿no es cierto? Dice Abraham, salió de su casa y le creyó a mm, Dios y dejó su parentela, creyendo que Dios, ¿no es cierto?, iba a cumplir la promesa de que le iba a dar una tierra fértil donde fluyera la leche y la miel, ¿verdad? Y cuando Dios le mm, promete un hijo a los 80 años de vida, él le creyó a Dios. Esas no son mm, obras, esos son instrumentos de fe para recibir la justificación, ¿no es cierto? Y las obras vienen a continuación, ¿no es cierto?, como fruto de claro. la fe puesta en Dios, ¿ya? Entonces, y ahí viene, para obtener fe, hermano, mire, había alguien, y con esto termino, que oraba mucho, decía, Señor, dame fe, y quiero tener fe, y muchas veces nosotros también lo hemos hecho. Pero este hombre confesó que es un gran escritor, teólogo, estudioso, ya partido, digamos, al Señor y está en uno de sus libros. Este relato que yo les cuento no es invención mía, no es de mi propiedad tampoco. Y dice, bueno, yo oraba mucho Mm, pidiendo fe. Oye, oraba por muchas cosas, ¿verdad? Pidiendo mm, por sanidad, qué sé yo, por los problemas. Pero en relación a la fe decía, Señor, dame fe. mm, Pero la fe parece como que no aumentaba mucho. Y después dice que, bueno, y en algún momento se sintió así iluminado y dijo, bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces voy a empezar a leer la palabra de Dios. Y dice que cuando decidió empezar a dedicarle más tiempo también, junto con la oración, a la lectura de la palabra, su fe empezó a crecer cada vez más. mm, Amigo, tú que estás viendo el mm, programa, si quieres tener fe, ve a las escrituras, mm, ora, que Dios te desafía a Dios y dice si realmente existe. Mucha gente lo ha hecho y ha recibido respuestas tremendas. Ponga a prueba a Dios, no está diciendo una herejía. Si usted tiene dudas en su corazón, ore y diga, Señor, si tú eres real, dame señales y voy a leer tu palabra porque ahí mm, se habla de ti, ¿no es cierto? Y usted va a ver cosas maravillosas, porque está el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, la mm, tercera persona de la Trinidad, que nos llama, y si usted tiene esa inquietud es porque Dios le está llamando. No apague la llamada del Espíritu Santo, ¿ya? Y deje que el Espíritu Santo le aclare, le enseñe, le eduque, ¿no es cierto? Y le aumente la fe. Y amén, usted va a ver cómo su vida va a ser transformada. Porque amén, eso es lo que hace este libro. No nos da información, nos mm, da transformación. amén, Ese es el amén, poder del Evangelio. Transforma las vidas. Y solamente lo puede hacer mm, Cristo, que es la palabra viva. Eso, hermano. amén. Bueno, no en vano decía el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, más decía, concluye, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y agrega quien escribe, ¿no es cierto?, el libro de Hebreos, que creemos que es Pablo, por varias cositas, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, estimado amigo, al ir concluyendo, le pedimos por experiencia propia que quizás no somos hombres de la fe que quisiéramos. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría este monte, muévete y se movería. Imagínate, un grano de mostaza, la nada misma. Pero en los momentos de dificultad hemos visto la mano del Señor y Él nos ha dado la fe. Como también hay momentos en que nosotros hemos decaído y hemos perdido la fe. Hay que contar las buenas y las malas, ¿verdad? Entonces, hay momentos en que estamos débiles, débiles. Estamos débiles. El achita semilla, como dijo alguien por ahí. De tanto usar la semilla también. Pero mientras estemos parados en la roca inamovible de los siglos, Cristo, y mientras estemos atendiendo las Escrituras y viviendo lo que la palabra dice, entonces podremos salir en victoria, aunque la embarcación se vaya. Muchas veces pareciera ser que las olas son más grandes y el temporal que nuestra propia vida. Y nuestra alma transida, obviamente, ¿no es cierto?, muchas veces no es capaz de soportar la tormenta. Así que Dios nos bendiga. Cuando esté pasando por la prueba, vaya a la palabra. Vaya a la palabra, pídele a Dios, pídele a Dios, pídale a Dios que atienda su necesidad. Pero por sobre todo, velemos por nuestra salud espiritual. Hay un coro, hoy día no doy por los coros, que dice algo así como, perder la vida es mucho, perder la salud es más.
Perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. A veces decimos, la salud es lo más importante. Es importante, pero yo puedo sanarme. Pero perder el alma, perder, Es verdad, desechar es la verdad. palabra del Señor por una negligencia, por una tradición, por una ignorancia, es pérdida que no vamos a recuperarla nunca. El que se va sin Cristo, lamentablemente no hay nada que hacer. Por más que hagamos todo después que él está bajo la tumba 3 4 metros, podemos hacerle mil cosas, pero no va a haber una respuesta, porque Dios busca la respuesta en el hombre cuando éste está vivo, vivo, consciente y puede tomar una decisión, sí a Cristo o no a Cristo. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Sí, porque hasta aquí tú has sido con nosotros, Señor. Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias porque en algún momento nuestra vida convulsionada, vino Cristo Jesús a morar en nuestro corazón. Creemos en ti, Padre, creemos en el Dios, en Jesucristo como Dios y en el Espíritu Santo también como Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pedimos por nuestros amigos que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de problemas de salud, de angustia, depresiones familiares, en los hogares, cuántas veces hay disturbios, discusiones que van más allá. Hemos sido testigos de una connotación de hechos que nos muestran una sociedad alicaída, una sociedad que va, pareciera ser, cada día en picada como un avión que se va a estrellar contra la tierra, contra el mar. Señor, falta sin duda que atendamos a lo que tú nos dices. Falta humildad en nuestra vida, Señor, para buscarte, porque si nos dejamos llevar por la normalidad del tiempo y de las costumbres y los hábitos que hoy tiene esta sociedad, vamos a estar perdidos, irremediablemente perdidos. Y no habrá rezo o oración después de muerto que nos levante de la perdición de nuestra alma, porque la salud de nuestra alma se verifica hoy en el aquí cuando tomamos esa decisión por Cristo, ayudados por el Espíritu Santo. Bendice a nuestros amigos, hermanos también, y guárdanos, Señor, hasta que tú así lo estimes conveniente. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano Chivaldo, Dios te bendiga, hermano, y nos despedimos, ¿verdad? Y deseamos que tenga una muy buena semana que ya ha comenzado, estimados amigos y hermanos. Dios les guarde.